Hablábamos ayer con Ale de lo directo que es el libro de Santiago. Cuántas verdades nos dice de forma tan directa a cada uno de nosotros y vamos a comenzar pensando hoy día en un solo texto. Vamos a mirar ahí en el libro de Santiago capítulo 5, un versículo que vamos a pensar en el día de hoy y de ahí vamos a hacer lección para nuestra vida. En el mundo en el que nosotros estamos, ¿cierto? Y en lo que Santiago va a tocar precisamente en el día de hoy, un solo texto. Pareciera, y algunas personas dicen que este pasaje que vamos a ver en el día de hoy está medio desconectado del contexto, pero en realidad está muy bien, como es la palabra de Dios, está muy bien puesto ahí en el lugar donde está. Y hoy día nuestra forma de hablar, pero ¿se acuerdan que Santiago ha hablado varias veces en cuanto al hablar a lo largo del capítulo? Pero vamos a pensar hoy día en esta verdad, cuando nuestro hablar representa nuestro hacer. Y para que podamos ir entendiendo de qué es lo que Santiago va a estar hablando, necesitamos ponernos, y seguro usted está de acuerdo conmigo, que en el mundo en el que nosotros estamos viviendo, y eso ya está ahí en su bosquejo, nosotros vivimos en este mundo, un mundo deshonesto. Y parece que la deshonestidad es lo que da éxito. Vivimos en un mundo que parece que el vivir de esta forma es lo correcto. Santiago va a hablar sobre esto, Santiago va a atacar esto y principalmente vemos ciertas personas deshonestas en todos los ámbitos de la vida. Vemos personas deshonestas en aspectos claves también en la vida, pero ese es el mundo y muy normalmente va a ser esto para ellos así. El problema es que el cristiano se ha vuelto una persona deshonesta. Y eso es lo que Santiago va a enfocar. Acuérdese que Santiago le está hablando a creyentes, siempre habla de hermanos míos. Y el problema de hoy día, ¿cierto?, es que muchas de esas personas deshonestas son cristianos que de alguna forma se han acostumbrado a vivir una mentira. Eso sí, es algo que nos debe preocupar a nosotros. Podemos nosotros vivir una vida en la iglesia de una forma, la gente nos puede ver de una forma, pero realmente no somos esa persona. Por eso que cuando hablamos, lo que decimos realmente tiene que ser y va de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Eso es lo que debe ser y así debe ser la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios. Es tan importante esto que quiero mostrarle una encuesta que habla de la realidad de lo que debe ser esto. Mire lo que dice esta encuesta. Una encuesta reciente dice cuanto a lo deshonesto que podemos llegar a ser, un 86% de las personas le miente a sus padres. Un 75% de las personas le miente a sus amigos, 73% le miente a sus hermanos, 69% de las personas le miente a su cónyuge y un 43% miente en cuanto a su actividad laboral. Esas son estadísticas terribles para el mundo en el que nosotros vivimos. Y dentro de esta estadística podemos estar nosotros como siendo parte de aquellos que están mintiendo, aquellos que están diciendo o no diciendo lo correcto, ¿cierto? Y si nuestra nariz pudiera crecer como le crecía a Pinocho, estaríamos ahí todos clavándonos tal vez los ojos Pero realmente es esto, mire. Según una organización dedicada a la selección de personas para insertarlas en diferentes trabajos, dice que el 53% de las personas que postulan a un puesto laboral han sido descubiertas mintiendo por lo menos una vez, ya sea acerca de su salario anterior, acerca de su educación o su experiencia laboral. 53%. En uno de los libros del pastor Charles Swindoll, él cuenta la historia de un predicador que
que le dice a su iglesia, vamos a comenzar a hablar del libro de Josué, le dice él a su iglesia, le dice, quiero que esta semana todos lean el capítulo 25 del libro de Josué. Y la semana siguiente, él pregunta a la congregación, le dice, ¿cuántos de ustedes leyeron el capítulo 25 del libro de Josué? La mitad de la iglesia levantó la mano. Y el pastor le dice, a ustedes quiero hablarles porque Josué tiene solamente 24 capítulos. A ustedes quiero decirles por qué están siendo, imagínense, levantando la mano como si hubiesen sido los mejores. Ahí la semana leí, Josué tiene solo 24 capítulos, le dice él. Y a veces el vivir de esta forma parece que fuera algo normal. Miren lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4. Acompáñenme a ver ahí unos versículos, después vamos a volver a este texto. Pero quiero que lo lea para que lo tengamos en mente ahí como nuestra introducción. Efesios capítulo 4, versículo 20 al versículo 25. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso y todo el capítulo 4, 5 y 6 está hablando de la práctica que debe tener el creyente en su nueva vida. Y ahora es un hijo de Dios, es una persona que ha nacido de nuevo, es una persona que tiene que comenzar a sacar cosas de su vida como las que hacía antes. Ahora es un creyente. Y miren lo que dice ahí Efesios capítulo 4, versículo 20 al versículo 25. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mira hasta ahí, ¿cuántas veces usa la palabra verdad? Pero mira el versículo 25, por lo cual, como somos personas nuevas, personas que debemos vivir de acuerdo a esta nueva vida, eso es lo que él está diciendo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando y el apóstol Pablo habla muy claramente en cuanto a esto. Ahora, si volvemos nosotros a Santiago y vamos a ver ahí en nuestro versículo del día de hoy, vamos a ver que él en la epístola, como le decía, va enfatizando mucho sobre el hablar, sobre la lengua. En el capítulo 1 habla sobre eso, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y ahora en el capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer ese texto y vamos a mantenernos ahí. Ahora mire, antes de poder ver el texto, quiero que tenga en mente esta declaración. Esta declaración muestra una realidad, porque puede que la honestidad no haga su vida más sencilla. Tenga muy en cuenta esto, puede que la honestidad no haga su vida más sencilla, pero eso es lo mejor que puede hacer. Esto es lo mejor que puede hacer un creyente. Vamos a tener una conciencia limpia, un testimonio firme y un carácter que honra a Cristo. Y hacia allá es donde Santiago está apuntando. Hacia allá donde Santiago está queriendo llevarnos a pensar, esto es lo que debe ser, así debe vivir un creyente. El capítulo 5, el versículo 12, mire lo que dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Miren lo que Santiago nos está diciendo. Santiago nos dice que si queremos convertirnos nosotros en personas totalmente honestas, estas son algunas consideraciones que necesitamos tener muy claras en nuestra vida. Y él va a comenzar diciéndonos ahí en el versículo, capítulo 5, versículo 11, lo dice que una persona que quiere que su hablar represente su hacer, esto es lo primero que debe tener en cuenta. Lo primero es lo que no debe hacer. Santiago dice, si ustedes quieren ser realmente personas que su hablar sea un hablar honesto, que se condice con lo que están haciendo, con lo que están viviendo en su día a día, esto es lo que no deben hacer. Y ahí comienza el versículo diciendo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Y a lo que Santiago está refiriéndose aquí específicamente
es a pronunciar un juramento. Ahora quiero y necesitamos nosotros pensar un poco en esta idea que nos da Santiago acá, de lo que es un juramento. Mire, cuando Santiago está hablando de esto, y no cabe duda que entre los judíos había la costumbre de jurar, pero fíjese lo delicado que era esto. Había la costumbre de jurar para confirmar lo que decían. Ellos usaban el juramento para confirmar lo que estaban diciendo. El juramento era necesario debido al hábito de mentir que se había hecho común a muchas personas. Muchos de ellos se habían hecho tan mentirosos que tenían que apoyar sus palabras con juramentos. Por eso Santiago está hablando y diciendo, no juréis, porque para ellos el jurar no era realmente como la Biblia lo enseña, y vamos a ver algunos versículos en cuanto a esto, pero ellos se habían vuelto tan mentirosos que la gente no les creía cuando ellos decían, estaban hablando su palabra. Ahora fíjense ahí el dibujito, ahí la imagen, se da el dedo cruzado, esa es la idea que da ahí Santiago. Cuando hablaban ellos, estaban poniendo así los dedos cruzados, espero que no se entere de que yo le estoy diciendo una mentira. Eso es lo que estaban diciendo y lo que Santiago está corrigiendo. Santiago está diciendo y le va a decir que a esta audiencia que habían entendido inmediatamente lo que él les estaba enseñando. Ellos entendían perfectamente qué significaba, por qué Santiago está usando esto. Vamos ahí al libro de Génesis, acompáñenme a ver algunos versículos, ahí en el libro de Génesis. Génesis capítulo 24, 24. Y mire, rápidamente vamos a entender esta idea a la que Santiago se está refiriendo. Abraham, siendo un hombre llamado amigo de Dios, dice el capítulo 24, versículo 1 al 3, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Diciendo, yo te juramento, eso era una costumbre que ellos tenían. Miren el capítulo 21, un par de capítulos antes, ahí en el mismo libro de Génesis, versículos 22 y 24. Miren lo que dice, 21, 22 al 24. Dice, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí, por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Abraham juró a Abimelech que cumpliría ese compromiso, del cual estaban hablando acá. Miren lo que dice Génesis 47. Aquí vemos a Jacob, quien era el nieto de Abraham, y él exige un juramento a su hijo José para que llevara sus restos, cuando él muriera, a Canaán, porque ellos estaban ahí en Egipto. Miren lo que dice ahí Jacob 47, Génesis 47, versículo 30 y 31. Mas cuando duerma con mis padres, dice Jacob a José, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel, o Jacob, dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. José, que usted ve ahí en el capítulo 50, versículo 25, este mismo José que juró a su papá que lo iba a llevar a otro lugar a enterrar, mire lo que dice ahí en 50:25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Ahora le estaba diciendo José a sus hermanos, quiero que juren que me van a llevar de acá. Eso era suficiente para asegurar que las personas iban a cumplir lo que estaban diciendo. Eso era lo que
la Biblia, ¿cierto?, nos enseñaba. Ahora la gente que estaba acá, a la que le estaba hablando Santiago, entendían esto, ellos sabían perfectamente esto. Conocían la historia de Abraham, conocían la historia de José, conocían la historia de Samuel, en 1 Samuel, cuando Jonatán hace exactamente lo mismo con David, júrame que vas a ser y vamos a ser amigos. En el Antiguo Testamento vemos nosotros que Dios no solo hizo esto normal, sino era una regulación de esa ley. ¿Para qué? Para que las personas cumplieran lo que estaban prometiendo. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, el Señor establece este juramento, pero miren lo que dice ahí, que fuese hecho siempre en su nombre. Así leemos en el texto, dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Quien quebrantaba esta ley, este juramento, hecho en el nombre del Señor, era una persona que estaba profanando ese nombre de Dios, o haciendo algo en contra del nombre de Dios y quebrando directamente el tercer mandamiento. En Éxodo 27 dice el tercer mandamiento así, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente el que tomare su nombre en vano. Santiago le está diciendo a estas personas a los que le estaba enseñando precisamente esto, que la prohibición que tenía que ver con el no jurar falsamente tenía que ver con hacerlo de una forma vana, una forma, me da lo mismo por quién estoy jurando. Eso es lo que él estaba diciendo. No juréis. Lo que no debe hacer, dice, no debes estar jurando, porque lo que las personas que estaban jurando por Dios y no cumplían, en el tiempo bíblico se ponían bajo una maldición. Eso era lo que Santiago les estaba diciendo. Ahora, nosotros necesitamos entender que en esos términos bíblicos que acabamos de ver, un juramento es simplemente una promesa en la que uno invoca a Dios para dar testimonio de la veracidad de lo que yo estoy prometiendo. Eso era lo que Dios, para eso estaba ese juramento. Yo hablaba con una persona, le hacía jurar por Dios y eso era suficiente para mí que esa persona iba a cumplir su palabra. Eso es lo que Santiago está diciendo. Ahora, fíjense que esto es tan importante que los apóstoles también practicaban esto. El apóstol Pablo, mire, acompáñeme a ver ahí en Romanos capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo habla, ahora fíjese, acuérdese que están haciendo el juramento en nombre de Dios y eso era suficiente. Y mire el apóstol Pablo las palabras que usa ahí en Romanos capítulo 1, versículo 9, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol Pablo está diciendo, Dios es testigo, estoy poniendo a Dios como testigo de qué estoy haciendo yo por ustedes, en este caso estoy orando por ustedes, Dios sabe cuánto oro por ustedes, Dios sabe que yo oro por ustedes. Ahora fíjense que él está usando esta misma idea, es Dios quien es testigo, Dios es suficiente para avalar las palabras que yo estoy diciendo. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 23, el apóstol Pablo usa una vez más esta expresión y dice así, 2 Corintios capítulo 1 versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Miren lo que él está haciendo. El apóstol Pablo está diciendo y usando esta misma idea que ellos conocían muy bien. Santiago está hablando a estas personas que saben lo que significa un juramento. El mismo Señor Jesucristo, ahí en el libro de Hebreos, si ustedes ven ahí Hebreos 6, 16 al 18, tenemos la evidencia más notable del juramento, de lo que era un juramento, porque Dios mismo confirmó su promesa de juramento para nosotros. Él juró por sí mismo. Dice, las personas juran por uno mayor que ellos. ¿Quién es? Dios. Pero dice, yo estoy dando mi palabra. Y en lo que él está diciendo y está hablando, cierto, de que él iba a cumplir con la promesa que él nos iba a dar un Salvador, a una persona que nos iba a llevar. Por eso podemos confiar nosotros en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, porque él cumple lo que dice. Lo que él dice es
tal cual como Él lo dice y como lo leemos en su palabra. Podemos confiar completamente y plenamente en las palabras de Dios, en las promesas de Dios, porque eso es tal cual como va a ser. Ahora miren, como vemos nosotros, si volvemos ahí a lo que estamos pensando, en los tiempos de Santiago, el hacer un juramento, un voto, ya se había convertido en una forma astuta para engañar. Y esto era lo que se conocía en ese tiempo como el arte de la deshonestidad. Eso es lo que Santiago está corrigiendo y eso es lo que Santiago está diciendo. Santiago está diciendo, no juréis, lo que no debes hacer, no juréis. Ahora fíjense que el texto está diciendo, por esto digo. Sobre todo está diciendo ahí el versículo, no juréis, capítulo 5 de Santiago, fíjese ahí nuevamente. Mire cómo comienza ahí el texto. El versículo dice, pero sobre todo, está refiriéndose a lo que le habló anteriormente. Anteriormente él está hablando de tener paciencia, de mantenerse firmes, pero sobre todo, no juréis. ¿Sabe por qué él está usando esta idea? Porque cuando estamos en aflicción, cuando estamos en dificultades, ¿qué hacemos? Prometemos todo, ¿cierto? Se acabaron las aflicciones, se acabaron las circunstancias difíciles y volvemos a hacer exactamente lo que hacíamos antes. ¿Cuántas veces nos hemos emocionado, hemos pasado al frente y seguimos siendo las mismas personas después de eso? Eso es lo que Santiago dice, esto no es lo que hace un verdadero creyente. Un creyente no debe convertirse en alguien que tiene el arte de la deshonestidad. Mire, era tan fuerte esto para ellos que ellos estaban adoptando esta idea, que era una idea religiosa de los fariseos. Esto es lo que debemos hacer, hay que jurar por el cielo, por la tierra, pero no es lo que nosotros debemos hacer. Ellos habían comenzado, los fariseos, a enseñar que un voto o un juramento ya no era válido, sino incluía el nombre de Dios. Entonces, Santiago va corrigiendo esto y él va diciendo lo siguiente, y mire, como ellos tenían esta idea, dice, si no incluye el nombre de Dios, entonces yo puedo jurar, y por eso el versículo sigue diciendo, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, después dice, ni por ningún otro juramento. Santiago le está diciendo, ustedes dicen, me doy la libertad de jurar, me doy la libertad de decir, pero yo sé que no voy a cumplir mi palabra porque no lo hice en el nombre de Dios, no puse a Dios en medio de mi juramento. Pero Dios está incluido en ese juramento, porque dice, no juréis ni por el cielo. ¿Dónde vive Dios? En el cielo. Ni por la tierra. Isaías dice que la tierra es el estrado de sus pies. Y dice, por ningún otro juramento. Ellos incluso decían por la tierra, por Jerusalén, ellos vivían, sabían lo que era. Entonces Santiago está siendo muy fuerte en decirle estas palabras. No caigan, es lo que le está diciendo, no caigan en la costumbre de jurar por el cielo o por la tierra, que luego no tienen obligación de cumplir su juramento. Ellos tenían la misma obligación. Al mencionar el cielo, la tierra, es lo mismo que estar diciendo, estoy mencionando a Dios. Y ellos se habían acostumbrado a ser deshonestos con su palabra, por eso que prometían, pero después no cumplían y tenían complicaciones en esto. Ahora la realidad que nosotros, y esto es lo que debemos nosotros ir entendiendo, no podemos dejar a Dios fuera de todo lo que hacemos en nuestra vida. Él está con nosotros siempre. Y lo que digamos, Él lo escucha, lo que nosotros sale de nuestra boca, Él sabe si lo vamos a cumplir o no. Es más, Él sabe la intención que nosotros le dimos a mi palabra. Él sabe que si yo dije algo, sabe que si lo estoy diciendo de verdad o no, si lo voy a cumplir o no lo voy a cumplir. Mire, la práctica y lo que Santiago en realidad no está haciendo, no es que él está prohibiendo jurar, porque a veces tenemos que jurar, hay un juicio y la persona tiene que jurar, por eso pone la mano en la Biblia, eso es un juramento. Lo que están haciendo ahí diciendo, vas a dar tu promesa, vas a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, aunque hay algunos sabemos que les pagan para decir una mentira. Pero ellos están prometiendo eso, legalmente están poniéndose bajo maldición porque están poniendo además la mano en la Biblia. Pero mire, la práctica que aquí se prohíbe es lo que una persona honesta no debe hacer,
es el uso sin pensar del nombre del Señor o de cualquier otro nombre para dar testimonio de la veracidad de lo que uno dice. El cristiano no tendría por qué jurar por nadie ni por nada, ni en el cielo ni en la tierra. Escuche esto. Los que le conocen tendrían que poder depender del hecho de que su sí significa sí y de que su no significa no. Y aquí tenemos que pensar en esto. Después vamos a ver ahí esa parte detalladamente, pero quiero que pensemos en algunas cosas de lo que vemos hasta acá. Y quiero preguntarle y plantearle algunas preguntas que yo me hice. Cuando yo doy mi palabra, ¿es sinónimo de garantía para la persona que le di mi palabra? Si yo doy mi palabra, la persona se va tranquila, feliz, porque yo sé que José Luis va a cumplir su palabra. Mire otra pregunta. Cuando digo, hoy te pago, ¿es hoy realmente? ¿O estoy pensando en decir eso, pero yo sé que no voy a hacer eso? Eso pasa, sucede, en la iglesia sucede, entre cristianos sucede. ¿Sabe cuántos problemas hay en la iglesia por situaciones así? No, hoy día sí, y pasa otro día, nos damos licencia para decir algo y yo sé que no lo voy a hacer. Mire, otra pregunta que tiene que ver con nuestro día a día en la iglesia. Cuando digo hoy estaré en el GP y no estoy en el GP, ¿qué significa eso para mí? Santiago está diciendo esto, no estén diciendo algo que no van a cumplir. No estén diciendo darlo por hecho y yo sé que no. Me ha tocado estando en la iglesia escuchar de personas, sí voy a estar, te voy a ir, vamos a hacer algo y voy a estar y ni aparece. Dio su palabra, pero su palabra no tiene mucho valor. Mire, escuche esto otro. ¿Cuántas veces hemos dicho, el pastor ha llamado por teléfono, manda un mensajito, y usted le ha dicho el domingo estoy? Llega el domingo, ¿y qué pasó el domingo? Dimos nuestra palabra. Estamos diciendo que vamos a hacer algo, pero estamos haciendo otra cosa. Cuando mi hablar representa mi hacer. Eso es lo que Santiago nos está enseñando. Ahora mire esto, es más triste todavía. ¿Cuántas veces le he prometido a Dios que voy a hacer lo que Él quiere que sea? Cuando realmente estoy pasando por problemas, situaciones, es lo que prometo, pero se acaba eso y vuelvo a ser esa misma persona como veíamos recién. Podemos cantar incluso. Conocemos la canción Te daré lo mejor de mi vida, ¿cierto? ¿Cuántas veces cantamos eso? Pero realmente es lo que estamos dispuestos a hacer. Hay un amigo que dice que escucha esa canción y él piensa que la gente canta así, te daré lo mejor que me sobra. Pues realmente no estamos nosotros dispuestos diciendo esto es lo que yo quiero hacer. Santiago nos está diciendo que el tener que jurar por lo que sea, por mi forma de hablar, o que mi hablar represente mi hacer, representa mi forma de vivir, ¿qué hacemos entonces? Si realmente mi hablar no está representando mi hacer. Miren lo que Santiago dice. Él usa unas palabras muy sencillas ahí en el versículo, la segunda parte, y él nos dice lo que sí debe hacer. La próxima frase del versículo dice, así de simple debe ser, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Mire cómo lo simplifica Santiago. Santiago le está diciendo, ustedes están acostumbrados a hacer cosas que es normal, conocen hacer. Los juramentos, y ponen el cielo, la tierra y todo como testigo. Escuchaba personas que dicen, te lo juro por mi mamá. Eso significa que no va a cumplir su palabra. Eso es. Santiago dice, si tú dices sí, es sí. Si tú dices no, es no. No hay nada malo en decir que no, sabes que no puedo estar. Sabes que no voy a alcanzar.
tengo otro compromiso. Eso es la verdad, eso es lo que debemos hacer nosotros. Eso es lo que Santiago está diciendo, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Es tan sencillo como eso, es decir, que nuestro hablar debe ser siempre simple, honesto y directo. Eso es lo simple que hace Santiago. Y nos está diciendo, no se compliquen la vida, no se compliquen con cosas que no tienen que complicarse. Ahora fíjese en el contexto que está Santiago, está hablando de personas que están en aflicción, están siendo oprimidas por los ricos, están pasando situaciones difíciles y es muy fácil decir palabras que no estoy sintiendo. Entonces Santiago dice, piensen bien lo que van a decir, fíjense bien cuál va a ser la forma de su hablar. Santiago concluye esta exhortación que le está haciendo a los hermanos sobre estos juramentos, haciendo alusión a la firmeza que debe tener la palabra de un creyente. Y créame, y le animo para que lo que salga de su boca, sus palabras, sean palabras que sean creíbles, sean palabras que la gente no tenga por qué dudar de lo que usted dice. Si José Luis lo dijo, yo sé que lo va a hacer. Le va a costar, a lo mejor va, pero yo sé que va a estar. Yo sé que lo va a hacer. Así debe ser el confiar de la gente en mi palabra. Solo eso debiera ser suficiente. La seguridad de lo que un creyente dice se respalda por el cumplimiento de lo que afirma o de lo que niega. De ahí que el modo de hablar del cristiano sea así, cuando dice sí, y no, cuando dice no. Ahora mire por qué. Las personas, la gente en nuestro alrededor observan el cumplimiento de mi palabra, sobre todo el mundo inconverso, sin Cristo, en el que nosotros vivimos día a día. ¿Sabe lo que ellos están esperando? Que yo sea una persona diferente a ellos, que yo diga sí y es sí, que diga no y es no. Eso es lo que ellos están esperando. Mire, piénselo de esta forma, el mundo siempre está mintiendo. La mentira es su idioma natal. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que su padre, ¿quién es? El diablo. En Juan 8:44 dice que el diablo es mentiroso y padre de mentiras. Y eso es lo que la gente tiene como norma, como una forma de vivir. Miren, Satanás, para que vea cómo es este padre de mentiras, cuando viene la primera tentación, ¿sabe lo que Satanás hace cuando habla con Eva? Le dice, Dios le está mintiendo. Él le está diciendo a ella que Dios le está mintiendo. Dios le está mintiendo cuando le dice que no, le dice con que Dios os ha dicho, él está poniendo esa duda. El diablo es astuto en eso. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 4 puede ver esto. Mire, cuando mintió ante Dios en la relación con Job, ¿se acuerda la semana pasada que hablábamos de Job? Pero Job te sirve porque tú le das todas las cosas. No, Dios sabía quién era Job. Dios sabía que Job era un hombre justo, Dios sabía que Job era un hombre recto, Dios sabía que Job era un hombre temeroso de él. Le dice, no me sirve por eso. Pero el diablo miente delante de Dios. Mire otro versículo de esto. El mismo diablo apela a la Escritura con parcialidad. Y ese es especialista en hacer eso. Cuando va a tentar al Señor Jesús, él usa la Biblia, pero distorsionada, usa parte de la Biblia. Él usa versículos del libro de Deuteronomio. Por eso el Señor Jesús le contesta, la Biblia dice, escrito está. No es realmente como tú lo estás diciendo, sino es tal cual como dice la Biblia. Y mire la Biblia, y en el libro de Hechos, en el capítulo 5, usted ve cómo avanza el diablo haciendo engañar a la gente, que hay un matrimonio cristiano que vende sus propiedades, Ananías y Zafira, y él le dice, esto es lo que vamos a dar y mejor, ¿para qué damos tanto? ¿Por qué no nos quedamos con algo? ¿Saben lo que pasó con ellos? Van al lugar, entregan lo que ellos habían prometido, pero no era lo que habían prometido, sino que dejaron una parte guardada, no cumplieron su palabra, murieron ahí en el acto. Por mentir, dice el apóstol Pedro que estaba ahí, ¿por qué mienten al Espíritu Santo de Dios? Dios sabe todas las cosas. Si no querías dar todo lo que recibiste, no lo des, pero no mientas a Dios. No le mientas al Espíritu Santo, eso es lo que está diciendo. El juramento falso es propio de aquellas personas que están acostumbradas a mentir.
Eso es el juramento que está corrigiendo Santiago. Santiago dice, no se conviertan en personas que su forma de hablar es en la mentira. Miren lo que escuchamos a veces. Que nuestro hablar refleje la simplicidad de la honestidad. Que su sí no signifique tal vez. Que su sí no signifique, o nuestro sí no signifique quizás, si el clima está bueno, si no hace tanto frío, si no hace tanto calor, si me dan ganas de cumplir, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ahora mire, le dije que íbamos a volver ahí a Efesios capítulo 4. Quiero que veamos ahí el versículo 25. Porque un creyente, un verdadero creyente como el que está describiendo ahí el apóstol Pablo, es llevado por Dios a la verdad y su expresión, su forma de vida es la verdad. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Él vive de acuerdo a la verdad, su forma de hablar es la verdad. Y el apóstol, por eso el apóstol Pablo está diciendo ahí en Efesios 4:25, por lo cual, dice, toda persona que vive de acuerdo a Cristo, dice, desecha la mentira. Desechar, sabemos lo que significa desechar, ¿cierto? Desechar es, lo tiro, lo saco, ya no sirve, ya no existe. Es algo que ya no lo puedo tener, dice, desecha la mentira. Pero miren cómo sigue diciendo el texto, hablad verdad cada uno con su prójimo. Va a afectar mi mentira a los demás. Porque somos miembros los unos de los otros. Ahora mire esto. Leí este comentario y quiero leérselo textualmente porque me parece tan sabio. William Barclay escribe esto y dice, y el apóstol Pablo nos da la razón, el por qué nosotros debemos decir la verdad y ser honestos con nuestras palabras. Dice, porque somos todos miembros los unos de los otros. Quiere decir que estamos todos dentro del cuerpo de Cristo, somos una familia. Y cuando nos mentimos afecta. Miren lo que él dice, podemos vivir tranquilos en nuestro día a día solamente porque los sentidos y los nervios pasan mensajes veraces al cerebro. Por eso podemos vivir todos los días, nuestro cuerpo funciona así. Si se acostumbran a enviar mensajes falsos y, por ejemplo, le dijeran al cerebro que algo está frío y se puede tocar cuando en realidad está muy caliente y quema, la vida, dice, se acabaría muy pronto. Pero nuestro sentido, nuestro cuerpo funciona así, le manda mensajes al cerebro verdaderos. Por eso es que yo puedo tocar, esto es peligroso, esto me tengo que cuidar. Miren lo que él sigue diciendo, y dice, un cuerpo puede funcionar con salud solamente cuando cada uno de sus miembros le pasa mensajes veraces, verdaderos al cerebro. Así que estamos todos incluidos en un cuerpo y ese cuerpo podrá funcionar como es debido solamente si nos decimos la verdad. Eso es lo que Santiago está diciendo ahí en Efesios 4:25. Desecha la mentira. No necesitan mentir. Santiago está diciendo, en vez de mentir, di sí. Si es sí, está bien. Creemos que sí. Si es no, es no. No tengo obligación para poder arreglar esto. Mire, el profeta Zacarías dice así, en Zacarías 8, 16 y 17, dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Dios está diciendo, no me importa personas que dicen sí cuando van a decir no, o dicen no y están pensando en sí. Y dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y mire la razón por qué. Santiago dice y concluye con esta advertencia, para que no caigáis en condenación. Esa es la razón que da Santiago ahí en cuanto a esto. Y esto es una forma sutil que Santiago está usando para decir, no se metan en problemas con Dios. No está hablando de la condenación de perder nuestra salvación, está asegurada, pero estamos metiéndonos en problemas con Dios. En el tiempo antiguo ellos se metían en problemas porque caían bajo maldición. Nosotros, ¿sabe cuál es el peor problema?
Es que la gente no nos cree. La gente no cree lo que decimos. Las personas no creen. Santiago no está diciendo. Él lo que está diciendo, si uno llega a jurar, entonces está condenado. Lo que él está diciendo es que si uno le agrega un juramento a su sí o a su no para poder esconder que está mintiendo, entonces se ha metido en el doble de problemas. No solo está mintiendo, sino que además está agregando un juramento que no va a cumplir. Ahora, Santiago 5:12 lo que está haciendo es un llamado radical a la honestidad. Y este es un desafío a respaldar lo que decimos nosotros con nuestra forma de hablar. Y pensaba en algunas cosas que nos pueden ayudar para poder tener y poner esto ahí en nuestro corazón. Estas son las palabras que un pastor escribe como reflexión sobre este tema. Y él escribe así, dice, le hemos puesto un barniz de piedad a nuestra hipocresía. Hemos agregado palabras solemnes a una vida deshonesta. Es lo que estaba haciendo esta gente ahí que Santiago está diciendo. Están jurando por Dios, pero en realidad no le importa cumplir lo que están diciendo. Mire lo que dice este pastor, dice, tengamos cuidado, no nos pongamos a hablar de Dios y de cosas espirituales como si todo estuviera bien, mientras planea copiar en la prueba de mañana, o sabiendo que fue deshonesto en su declaración de impuestos y no se ha arrepentido. Tal vez el trabajo que entregó en el colegio o la universidad lo hizo de forma indebida. Tal vez su currículum no decía toda la verdad. Tal vez esté pensando que debería realmente cumplir con los votos de su matrimonio o con su contrato de trabajo. Escuche la advertencia. Que muchas veces en nuestra vida nos va mal porque no estamos siendo las personas que Dios quiere que seamos, sencillamente por eso. Me pregunto, como papá, ¿mi hija creerá todo lo que yo le digo? ¿Mi palabra es suficiente para ella? Como esposo, ¿mi palabra es suficiente para Jessica? ¿Será suficiente lo que ella me dice para yo decir, está bien, confío plenamente? ¿Será suficiente lo que yo le digo al pastor? Pastor, cuenta conmigo. Con eso yo sé que eso es, no necesito agregar nada más, ninguna otra cosa. Le pregunto un poco más a los hijos. ¿Es suficiente decirle, papá, no lo voy a hacer más? ¿El papá te cree cuando le dices eso? Papá, esta vez es la última vez. ¿Sabes que hoy día es muy fácil ser deshonesto, mentir? Tenemos el teléfono para poder esconder muchas cosas. Santiago nos está corrigiendo y diciendo esto es lo que debe hacer o así debe vivir un cristiano verdadero. Acuérdese de la declaración. Puede que ser honesto no siempre le va a traer la tranquilidad que tal vez espera. Pero ¿sabe lo mejor que vamos a estar haciendo? Va a tener una conciencia tranquila, un testimonio intachable y vamos a honrar al Señor. Mire lo que debemos pensar. Quiero concluir con esto. Debemos ser honestos. Esa debe ser nuestra forma de vida, como creyentes, como hijos de Dios. Debemos decir la verdad porque el que tiene comunión con Cristo y vive a Cristo, ¿qué hace esa persona? Está en la verdad y habla la verdad. El Señor Jesucristo en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la verdad, dice, Él es la verdad y estamos nosotros en la verdad, en lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, desechen la mentira.
Pero ¿qué más? ¿Por qué más nosotros debemos ser honestos? ¿Por qué más debemos nosotros decir la verdad? Mire las razones. Porque la sociedad actual, este mundo deshonesto, este mundo de mentira, este mundo necesita y tiene un mundo con falta de valores y referencia, no tiene referencia de personas que digan la verdad. Él necesita la vida de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que son luz en las tinieblas y garantía para todos, porque no mienten ni engañan. Su jefe, su patrón, su empleador, ¿qué opinión tiene de usted? ¿Sabe que esta persona, lo único que escucho decir de esta persona es verdad? No lo escucho decir otra cosa más que la verdad. A veces le trae problemas, le trae complicaciones, pero él siempre está diciendo o siempre está cumpliendo lo que dice. Mira una razón más, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios es de hijos. No son los que no mienten, no se atreven a mentir. Son hijos de Dios que odian y aborrecen la mentira. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No miento en mi matrimonio, no miento en mi trabajo, no miento en la iglesia, no le miento a mis hijos, no le miento a las personas que están cerca, no les hago creer a los demás algo que no soy. Eso es lo que está diciendo Santiago. No necesitas poner a nada alrededor para que te crean. Mira una tercera razón. Porque la obra de Dios en el mundo se basa en la verdad. Y ni la iglesia, ni creyentes individuales pueden ser instrumentos adecuados para ser usados por el Señor si no son veraces en todo. ¿Quiere que Dios te use para hacer una luz en tu hogar, para hacer una luz en tu trabajo? Necesitamos ser veraces, personas de verdad. No necesito agregar nada a mis palabras. Solo mi palabra, como un hijo de Dios, como un creyente, debe ser suficiente para que la gente me crea, para que la gente confíe y pueda decir, esto es. Me pregunto si nosotros estamos representados por esa encuesta que vimos al principio. Mentimos en el trabajo, mentimos como hijo, como padres, como esposo. Y espero que no, espero que nuestra iglesia sea una iglesia de personas que dicen la verdad. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Quiero terminar con esto. Esta es la historia de un hombre de negocios, un hombre que tenía una muy buena empresa. Llegó una empresa con su mismo rubro y comenzó a competir, y esta empresa se plantó tan bien que empezó a complicar la empresa de este hombre que era un creyente. Y mire, él habla con su pastor diciéndole, pastor, ¿qué hago? ¿Está pasando esto? El pastor lo anima, lo aconseja. Y esto es lo que este hombre le decía. Mire, él me dijo que su negocio no marchaba bien. Él tenía una competencia difícil con una compañía mucho más grande que la suya, que producía el mismo producto. Los clientes parecían preferir siempre la empresa más grande. Sin embargo, una compañía en particular le propuso firmar un contrato. El mismo presidente de la misma compañía lo llamó para hacerle el pedido, y en esa conversación el presidente de esa compañía le dijo que necesitaban recibir el material para cierta fecha y le preguntó si es que podía hacerlo. Este hombre, cristiano, sabía que con sus pocos empleados no podría cumplir con la fecha acordada, sino que necesitaría 2 semanas más. Este hombre le dice a su pastor, tuve la tentación de decirle a este hombre que me estaba haciendo este contrato que me ayudaría, que sí, que lo podía hacer. Y después dice, podría encontrar alguna excusa para justificar esa demora. Es decir, le iba a decir sí, pero en realidad era no. En otras palabras, dice, él podía prometerle que sí, pero sabía de antemano que sería un no. Él, sin embargo, le dijo la verdad al presidente de esa compañía y la competencia terminó llevándose el contrato. Perdió ese contrato por decir no. No puedo. Y usted y yo podemos pensar que bien,
qué integridad del hombre, qué honesto este hombre, seguro el Señor lo bendijo y lo recompensó con cientos de clientes. No, su empresa se fue a la quiebra igual. Y mire, este hombre hoy día está con el Señor, partió con el Señor y este hombre está delante de Dios. Y este pastor reflexiona, dice, estoy seguro que este hombre, cristiano, que fue honesto, no se arrepiente de lo que hizo. Al contrario, él pregunta y dice, ¿puede imaginarse el gozo que debe haber sentido al escuchar al mismo Señor Jesucristo decirle, muy bien? A mí, en vez de tomar el camino más fácil, diciendo algo que no era honesto, que no era la verdad. Cuando nuestro hablar representa nuestro hacer, ese será el día que seremos un real impacto para este mundo. Ese será el día en que seremos un real impacto en el cielo. Ese será el día cuando disfrutemos al Señor oír decir, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Pusiste mi nombre. No necesitaste decir nada más que tu palabra para honrarme, para guardar tu testimonio, para ser el creyente que yo esperaba. Eso es lo que Dios espera. Y tal vez hoy día es un día para hacer un compromiso con el Señor y decirle, Señor, sabes que muchas veces mi sí ha sido no, y mi no ha sido no real. Tú sabes cuántas veces he engañado, he querido hacer creer a otros algo que no es. Le invito a orar y podamos tener un minuto, unos segundos con el Señor y hable con Él. Él nos conoce tan bien. Él nos conoce de una forma tan especial que no podemos esconder absolutamente nada. Y a lo mejor hoy estás acá por primera vez. El Señor Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si quieres vivir una vida de honestidad, tienes que entender que la deshonestidad es pecado y el pecado me separa de ti. Por eso Él le envió a Jesucristo. Él cumplió su palabra. Él dijo, mi hijo va a ir a morir por ti. Él vino a morir por ti. Dio su vida en la cruz. Te animo a que abras tu corazón al Señor y le digas, Señor, quiero que Cristo sea mi Salvador. Quiero que Él perdone mis pecados. He sido deshonesto, tal vez mentiroso, como muchos, pero Él está dispuesto a perdonar. Y para nosotros que somos hijos de Dios, tal vez tenemos que orar sinceramente, decirle al Señor, hoy va a ser el día en que voy a comenzar a decir palabras honestas. Desde hoy en adelante quiero que la gente me conozca porque mi hablar es sí o no. Quiero que mi palabra sea palabras creíbles, que sean palabras de garantía para todos. Comenzando en mi familia, comenzando en mi iglesia, comenzando con aquellos que más amo, que ellos crean lo que les digo. Señor, agradecemos por tu palabra, gracias por estos desafíos que Santiago nos está presentando. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido tan deshonestos. Muchas veces hemos tenido que decir o tratar de justificar nuestras palabras porque sabemos que no estamos diciendo lo que debemos decir. Ayúdanos para que hoy pueda ser una lección para nuestra vida y una decisión en nuestra vida de vivir
una vida real, verdadera, transparente, que podamos glorificarte a ti. No importan las consecuencias que eso traiga, pero siempre vas a honrar a aquellos que son de verdad, porque estamos en la verdad y queremos llevar esa verdad a todo este mundo oscuro. Ayúdanos.